Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco López. Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido nuevamente al canal de México PNL. En esta ocasión vamos a empezar a hacer una serie de videos bastante particulares, bastante diferentes a lo que habíamos venido haciendo. Regularmente lo que iba yo colocando en el canal eran fragmentos de algunas clases que estaba impartiendo o algunas explicaciones sobre algunos temas en concreto de PNL. Ahora la diferencia de todo esto, la nueva modalidad que estamos haciendo, es poderte brindar una serie de preguntas y respuestas. Dinámica le pedía a las chicas que forman parte de los diferentes grupos de WhatsApp que manejo, que me dejaran sus dudas, que me dejaran dudas, preguntas, algún aspecto importante que quisieran trabajar sobre cuestiones de desarrollo personal, de crecimiento personal. Y esas preguntas que ellas me dejaron son las que vamos a estar trabajando. Bueno, algunas de las preguntas que ellas me dejaron son las que vamos a estar trabajando en esta ocasión. Te invito a que te des de alta en estos grupos. Ahí, aquí abajo del video, en la descripción del video, está el grupo que está activo. Ahorita el grupo que está activo para que puedas ahí, nada más le das clic y ya te suscribes. Es un grupo de WhatsApp. Ese grupo regularmente lo que manejo es que está cerrado. Solamente lo abro en determinados momentos para recabar estas dudas, estas preguntas, compartirles material, etcétera, etcétera. Entonces, sin más, quiero empezar a platicar contigo de esta situación, esta dinámica que vamos a estar llevando. Vamos a tratar de estar haciendo estos videos cada semana. La verdad es que a veces el tiempo no da, pero en este momento que estamos viviendo, pues tiempo sí hay para poder hacer este video o estos tipos de videos que vamos a estar trabajando. Entonces, sin más, comenzamos. Aquí tengo mi apuntador. Vamos a trabajar hoy con algunas preguntas que me dijeron. Una de las preguntas que más le da curiosidad a la gente o que más les interesa saber, me preguntaron esto 3, 4 personas, me preguntaron alguna técnica de programación neurolingüística para trabajar esta parte para sanar al niño interior, ¿no? Bueno, pues básicamente yo lo que te puedo decir con relación a eso es que la mejor forma de sanar al niño interior es estando a gusto con el adulto presente. Técnicas hay muchas, la verdad es que hay demasiadas, incluso hay muchos cursos por ahí distribuidos para sanar al niño interior y para el perdón y para todo este tipo de cuestiones. Pero si nos vamos básicamente, si nos vamos al fondo de toda esta cuestión, el problema, si tú tienes alguna problemática, dependiendo del grado, ¿no? Pero si tú tienes alguna problemática con esto que le llaman el niño interior, esa infancia, etcétera, etcétera, pues tienes que partir de una base muy simple, o sea, muchas personas no tuvimos una infancia. Creo que si le preguntas a todos en la experiencia, te puedo decir, de 100 personas a las que les he preguntado, tuvieron algún tipo de carencia o algún tipo de situación cuando eran niños. Hay personas, conozco personas que actualmente son grandes empresarios o que se manejan muy bien en el ámbito empresarial, que llevan su vida muy en paz y que no tuvieron una vida nada amable, una vida infantil, una vida de niños nada amable. Entonces eso a mí me hace pensar que en mucho de esto del niño interior y de todo este tipo de cuestiones, básicamente se trata de estar a gusto tú en este momento presente. Si tú estás a gusto con tu vida en este momento, es muy complicado que alguna cuestión de tu infancia salga a relucir, ¿me explicó? Cambia mucho la perspectiva. Una cosa es detenerte y estar agarrado y agarrarte y sostenerte de algo que pasó y que yo entiendo perfecto que no tenías ningún control sobre eso que pasó. Pero es muy diferente cuando tú puedes voltear a ver eso complicado que viviste cuando eras niño y lo puedes voltear a ver desde una visión realizadora, me explicó, desde una persona que puede darle esa transformación mental a esto, explicando de diferentes maneras las cosas que pasaron, viéndolo como una forma de que fue algo que te impulsó para ser mejor, viéndolo como que fue algo que tuviste que pasar para llegar a lo que eres. Creo que mucho de esta problemática del niño interior o del niño o de todo ese tipo de problemáticas que se dan cuando estás pequeño es porque no estás a gusto con lo que estás haciendo en este momento. Tal vez porque no has alcanzado todo tu potencial, tal vez porque no has alcanzado las metas que te estableciste o los resultados que querías para determinada etapa de tu vida. Es muy común que eso pase y cuando eso pasa, nuestra mente lo que hace es buscar dónde está, cuál es el problema. Pero si tú te das cuenta, vas a encontrar una respuesta en el pasado, ¿me explico? Pero el problema no es en el pasado, el problema es en el presente.
Cuando no estás conforme es aquí en el presente. Entiendo que pudiste haber tenido una infancia muy complicada, ¿sale? Pero tu responsabilidad ahora como adulto es hacerla funcionar. Y muchas personas lo que les pasa, o bueno, la respuesta que yo les doy cuando me preguntan de este tipo, lo que yo les digo es tienes que hacer funcionar al adulto presente. O sea, si no está el adulto presente bien, obviamente todas esas cuestiones de la infancia van a estar molestando. Repito, hay diferentes cuestiones, hay muchas cosas que se tienen que trabajar con un terapeuta. Ejemplo, algún abuso, alguno de ese tipo de cosas, por supuesto que tienen que trabajarse con con un terapeuta, ¿me explico? No en un curso. O sea, un curso, básicamente lo que van a hacer en un curso es hacerte el favor de quitarte lo que sientes o lo que viviste, pero no es tan efectivo. Yo sí sugiero, cuando son cosas más fuertes o más agresivas, como eso, como un abuso, como alguna cuestión más fuerte, sí tienes que, yo te sugiero, en lugar de un curso del niño interior o de alguna técnica del niño interior, ve con un terapeuta. O sea, ahí sí necesitas trabajar con un terapeuta. En lo que es eso, si no es alguna cuestión de esas, si es cosas que te dijeron cuando eras pequeño, si son cosas que no te daban la posibilidad, que tuviste una infancia muy privativa. Mira, yo a lo largo del tiempo la conclusión a la que he llegado es que nadie estuvimos de acuerdo o nadie estuvimos conformes con la infancia que vivimos. Los que tenían porque tenían, los que no tenían porque no tenían. Regularmente mucho va relacionado con la cuestión económica, mucho va con la cuestión de saberse frenados o detenidos en algún aspecto de su vida por algo que pasó o por algo que crees que pasó en la infancia. Creo que lo que yo te sugiero mucho es trabajar con tu adulto presente, encontrar algo, alguna actividad que te guste desempeñar en tu ámbito profesional, encontrar una manera de solventar tu situación económica, encontrar muchas otras cosas que te pueden servir en el momento de estar ahorita, o sea, en tu momento presente. Si te está picando algo de tu infancia es porque en tu momento presente no estás bien. Si tú estuvieras bien, tú nada más piénsalo, si tú estuvieras bien en tu momento presente, ni siquiera volverías a ver el pasado. O sea, lo tomarías como que fue un impulso, lo tomarías como que a pesar de todas las dificultades que tuviste cuando eras niño, ahora eres una persona muy exitosa, ahora eres una persona así, 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 ¿me explico? Por eso creo que más que una técnica, yo lo que te sugiero es que pongas muy en claro qué escenario de tu vida actual como adulto no te está funcionando y sobre de ella trabajes. Seas capaz de crecer de tal modo en tu vida de adulto que lo que viviste de pequeño o de niño te permita verlo como que fue uno de los más grandes impulsos de tu vida. ¿Ok? La siguiente pregunta, es una pregunta medio rara, pero bueno, me preguntan que dónde estudié programación neurolingüística. Pues la verdad es que estudié en muchos lugares, estudié con muchas personas, tomé cursos con Gabriel Guerrero, me entrené con Michael Vargas, he tomado cursos con Omar, te digo, tomé un curso hace algunos años, hace como 10 años menos, con Robert Dills. No he tenido la posibilidad de tomar un curso directamente con Bandler, pero creo que la parte donde más estudié, donde más aprendí, donde más viví la programación neurolingüística, fue en generatividad de transformación. Es un grupo de programación neurolingüística que existe e imparten ahí en la Colonia del Valle. Es una certificación de programación neurolingüística, no es un curso, no es un diplomado, es una certificación. Ahí yo renové mi grado de máster en programación neurolingüística, pero fue una experiencia muy padre. O sea, la verdad es que donde aprendí más de programación neurolingüística fue ahí, fue en ese curso. Es un curso donde tuve la posibilidad, donde tuve la oportunidad, donde Estelita, que es la que coordina ese grupo, me brindó la posibilidad de estudiar en primer lugar, o sea, de estudiar como alumno en su grupo, y posteriormente me dio la posibilidad de tener clases, de impartir clases en esa certificación, eh, de participar como staff dentro de esa certificación. Y eso me permitió entrar ahora sí que es lo que es a las tripas
de una certificación de programación neurolingüística. Desde el papeleo hasta la planeación, la organización, todo. Conocí, ahí tuve maestros excepcionales, tuve el honor de que me entrenara el maestro León Coronado. Tuve la oportunidad de que me entrenara José Ramón Fernández, no el locutor, no el de la televisión, el ingeniero José Ramón Fernández. Y con ellos, fíjate que yo lo que aprendí ahí, y que creo que es una parte muy importante de esto de la programación neurolingüística, es que ahí encontré el perfil ideal del maestro de programación neurolingüística, y es la parte que yo me puse a modelar como maestro de programación neurolingüística. No estoy diciendo de ninguna manera que tenga yo los poderes de, por ejemplo, el maestro Coronado o de la misma Estelita, ¿no? No, de ninguna manera. Pero creo que ahí encontré un punto ideal, y yo me di cuenta de lo siguiente, y te lo comparto con mucho gusto. No recuerdo quién hizo la pregunta, la verdad es que las transcribí. Encontré el perfil ideal de maestro de programación neurolingüística, y creo que es el siguiente, y te lo comparto con mucho gusto. El maestro ideal de programación neurolingüística es aquel que utiliza la programación neurolingüística en otras actividades profesionales. Me explico. Cuando una persona, yo espero no ofender a nadie, muchos van a ofender, pero espero no ofender a nadie. Cuando una persona se dedica solamente a ser maestro, es como los maestros de la universidad. O sea, cuando tú te das cuenta, cuando te toca un maestro que realmente trabaja en lo que te está enseñando y luego va e imparte en la universidad, te das cuenta que son diferentes sus clases, que son diferentes sus anécdotas, que son diferentes la forma de ver la vida a una persona que toda su vida ha sido maestro. ¿Me explico? No quiero decir que sea nada malo, no quiero decir que sea nada bueno. Simple y sencillamente te das cuenta que hay una persona que la visión es completamente diferente de alguien que lo que te enseña es porque lo usa. ¿Me explico? Hay algunas personas que se dedican a ser instructores de programación neurolingüística, coaching, etcétera, y son personas muy capacitadas, son personas muy preparadas, ¿me explico? Pero están en un solo entorno, ¿me explico? O sea, están en un solo escenario de uso. Solamente lo utilizan para dar capacitación, para acompañar a personas en diferentes procesos. Solamente la utilizan ahí. En generatividad y transformación yo me di cuenta lo interesante que es las herramientas de programación neurolingüística, usarlas en tu ámbito profesional, para después llegar y poderles decir a tus alumnos, a las personas que están aprendiendo PNL contigo, cómo se usa afuera de un aula. Algo que yo les comento mucho a mis alumnos que toman curso presencial conmigo es que yo entiendo perfecto que todas las condiciones en un aula están dadas. O sea, yo soy el maestro, ustedes son los alumnos, no entra nadie que no esté en el curso, etcétera, etcétera. Son condiciones dadas, pero yo sé que el funcionamiento de la programación neurolingüística es afuera. ¿Me explico? Es cerrando negocios, es lidiando con jefes, es encontrándole el modo a compañeros de trabajo difíciles, haciendo trabajar a un equipo. Yo sé que es ahí, ¿me explicó? Yo sé que tienes que salir y que tienes que meter eso que aprendiste, tienes que volverlo conocimiento, tienes que bajarlo al área del conocimiento. Cuando tú solamente estás aprendiendo conceptos, se quedan en la barrera del aprendizaje. Cuando tú lo bajas a la práctica, entonces se genera el conocimiento. Y ese es el perfil de maestros que yo aprendí ahí en generatividad y transformación. Maestros que saben mucho de su área, que saben mucho. El maestro Coronado es una eminencia en cuestión de hipnosis, por ejemplo, pero él aparte utiliza eso en su ámbito profesional. ¿Me explicó? El ingeniero José Ramón, lo mismo. O sea, él trabaja, se dedica a otros aspectos fuera de la capacitación, y en esos otros aspectos utiliza la programación neurolingüística para salir, para ingeniárselas, para cerrar negocios. Ese es el perfil de maestro que a mí me llamó la atención ser. Por eso dentro de mis actividades está eso. O sea, soy instructor, pero también me dedico a otras cosas. Me explico, en las cuales utilizo la programación neurolingüística para hacer trabajar equipos, para funcionar en equipos de trabajo, para entender a las personas, para poder ser más empático, etcétera, etcétera, etcétera. La misma Estelita también, o sea, en sus labores también utiliza la programación neurolingüística y no solo la enseña. Esa es la parte fundamental de todo esto. O sea, eso es lo valioso de un curso de programación neurolingüística, que alguien, que tu instructor, que tu instructora, quien sea,
te enseñe cómo funciona la programación neurolingüística afuera. Yo me ha tomado, digo, te mencioné ahorita instructores que he tenido de manera muy destacada, pero también me he encontrado con cada cosa que da susto, ¿no? Que son, por ejemplo, instructores que utilizan técnicas, que te enseñan técnicas que ni ellos mismos se han aplicado. Entonces no saben si duele la cabeza, si te sientes mareado, si está bien, qué tipo de ajustes tienes que hacer, etc. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, yo no enseño ninguna técnica que no me haya aplicado yo. O sea, yo tengo que saber a qué sabe la medicina, ¿me explico? Entonces, la cuestión es esa, o sea, que creo que la pregunta, no sé si iba enfocada por ahí, pero ya me fui en ese sentido. Creo que sí encontré yo ahí, y creo que fue la parte más valiosa, creo que es donde más aprendizaje, no tanto de PNL, claro que era de PNL también, porque había maestros que daban una sesión, un tema diferente cada semana, y como cumplían con esa situación de estar en la práctica, de llevar afuera la programación neurolingüística y después venirte a enseñar los resultados, aprendes muchísimo con profesores de ese tipo. Entonces, creo que esa es la parte. Yo no conozco a todos los instructores de programación neurolingüística del país, me imagino que son muchos, pero yo en cierta sugerencia yo te diré eso, o sea, si me estás preguntando por dónde estudié para tú estudiar, en Generatividad de Transformación, o conmigo, obvio, ¿no? O conmigo, pero la cuestión es que busques más bien, que busques ese perfil de instructores, personas, te repito, que no solamente tengan la visión de la enseñanza o de la instrucción, son unas eminencias, o sea, saben de libros, saben de revistas, saben de artículos, publican libros, o sea, saben mucho, pero a veces ese desfase, esa parte de llevarlo a la práctica y venirte a enseñar cómo funciona en el mundo real, donde tienes, lo que yo les digo a mis alumnos, ¿no? Donde tienes que defender tus 25 centímetros cuadrados en el Metrobús, esa es la parte complicada, eso es donde en muchas ocasiones no funciona. Porque están sobre la línea de lo que dicen los libros, de lo que dicen las revistas. Entonces, cuesta mucho trabajo que una persona trate de resolver afuera como se resuelve en un aula de capacitación. Entonces, creo que esa es la parte importante. Te digo, instituciones, pues yo te recomiendo Generatividad de Transformación, te recomiendo que te entrenes conmigo si quieres aprender PNL. Pero al final creo que sí tienes que buscar esa dualidad de instructor. Un instructor que salga y aplique, y que después venga y te comparta lo que pasó aplicando. Porque creo que así es como surge un gran aprendizaje, o por lo menos ese fue mi caso, ¿no? Me preguntan que cuál es la característica fundamental para practicar programación neurolingüística con excelencia. Pues mira, yo te puedo comentar, creo que es en mucho la finalidad que estás buscando, o sea, para qué quieres ejecutar la programación neurolingüística con excelencia. Y eso es el requisito fundamental. O sea, si tú lo que necesitas es ser más empático, pues obviamente la característica fundamental es la empatía, ¿me explico? Y aplicarla. Yo lo que les comento a mis alumnos y a las personas que se entrenan conmigo es que la observación, tienes que observar todo, o sea, tienes que observar a una persona, sus comportamientos, su forma, y eso es lo que te va a permitir entender y aprender y poder comprender, por ejemplo, sus metaprogramas, poder comprender, por ejemplo, sus sistemas de representación, poder entender cómo son sus estrategias, observándola. Y creo que sí es fundamental el hecho de aprender a establecer resultados. Cuando tú tienes un resultado, puedes haber observado a todo mundo, puedes saber cómo llegar, etc. Pero si no tienes claro hacia dónde vas, entonces se complica mucho la cuestión. Creo que esas son las dos características principales o fundamentales que te recomendaría. Observación y el establecimiento de resultados. Cuando tú tienes un resultado bien establecido, cuando tú sabes perfectamente lo que quieres y hacia dónde vas, no importa que al mundo no le haga clic o no le sea empático tu resultado que estás buscando, ¿me explico? O sea, pero creo que sí es fundamental que tú sepas hacia dónde vas. Y sabiendo tú hacia dónde vas, entonces se van a facilitar mucho las cosas para poder diseñar las estrategias con base a lo que ya observaste, ¿me explico? Creo que sí es fundamental la observación, creo que es fundamental el establecimiento de resultados. Y creo que tienes que aprender o ser consciente de que en muchas ocasiones las cosas no te van a salir a la primera. Creo que eso es una característica que se les olvida o se nos olvida mucho enseñarle a las personas que se están entrenando en PNL.
Vas a hacerlo, vas a ejecutar, vas a diseñar una estrategia, etcétera, pero es de las primeras veces que te estás metiendo con tu mente, ¿me explico? En muchos casos. Es de las primeras veces que estás tomando tus representaciones, es de las primeras veces que estás tratando de abordar un metaprograma de una persona, es de las primeras veces que vas a tratar de anclar a una persona, es de las primeras veces que estás diseñando un discurso tomando en cuenta los sistemas de representación de las personas. Muy posiblemente no te salga bien a la primera, o sea, pero la cosa es ser persistente, alcanzar a percibir un pequeño avance. Creo que eso, observar y observarte, creo que son las características principales para practicar programación neurolingüística con cierto nivel de excelencia. Obviamente la programación neurolingüística está llena de historias de personas que lograron cambios sorprendentes. Sí, está bien, pero lo que no nos cuentan en esas historias es que hubo antes. O sea, cuántas veces las personas lo intentaron y no salió del todo bien o no estuvo bien, ¿me explico? Cuántas veces tuvieron que replantear, cuántas veces tuvieron que rediseñar sus estrategias, cuántas veces tuvieron que volver a hacerlo. Creo que esa es la parte importante. Creo que tienes que tener paciencia, observación, establecimiento de resultados. Creo que esos son rasgos característicos para poder practicar PNL. Tienes que recordar que la PNL es una forma de vida. O sea, cuando tú empiezas a practicar programación neurolingüística, no paras. O sea, no es un modo que actives y prendas, ¿me explico? Y en un principio, en lo que empiezas a arrancar ese modo de llevar la vida, de vivir la vida, pues te vas a topar con algunas ocasiones que las cosas no salen como tú pensabas, o te vas a topar con algunas respuestas, o te vas a topar con gente que sabe PNL y te la regresa empanizada y dices, ah caray, ¿qué pasó? Es muy normal, pero es como toda habilidad, o sea, tienes que practicarla, tienes que desarrollarla, tienes que observar, tienes que realimentarte, tienes que replantear, pues es normal, o sea, te digo, hay muchas personas, en mi caso me ha tocado trabajar con personas que caen conmigo después de haber tomado un curso, 2 cursos previos. Y la pregunta que me hacen es si ahora sí les va a funcionar. La pregunta es por qué hacen esa pregunta, ¿no? Y la respuesta que yo he encontrado es esa, o sea, les vendieron fórmulas mágicas, les vendieron que ellos eran capaces de hacerlo, y la verdad es que no funciona en ese sentido. La verdad es que vas a tener herramientas que vas a poder poner en marcha, pero que tienes que entender cómo ajustarlas, cómo funcionan con una persona, cómo funcionan con otra persona. O sea, es normal, pero es parte de un modo de vida, no es tanto así como una receta, ¿me explico? La siguiente pregunta que me hacen, ¿a qué se refiere? Esta es buena. Me preguntan a qué se refieren con la magia en la programación neurolingüística. O sea, y va muy relacionado con lo que te estaba comentando antes. O sea, es esa parte donde la gente te vende porque sí es la realidad. O sea, hay que tener en cuenta que muchas personas ingresan a estudiar programación neurolingüística porque tienen un problema. O sea, eso, o algo no está funcionando bien en su vida. ¿Me explico? Eso es una base. Hay también una base de personas que empiezan a practicar programación neurolingüística con el afán de conocer más, de saber más, de tener herramientas para poder ejecutarla, para poder conseguir objetivos, etcétera, etcétera. Pero una gran realidad es que una gran cantidad de personas empiezan a estudiar programación neurolingüística porque tienen un problema. O sea, es la realidad. O quieren lograr cosas. Y cuando alguien sabe venderles ese camino que ellos les van a enseñar a que consigan las cosas, yo no dudo que les enseñen o no. Eso yo no lo pongo en duda. El problema es que no les explican esta parte que te comentaba yo antes. O sea, que es una parte donde tienes que tener un proceso de aprendizaje basado en la práctica. Y muchas veces eso hacen referencia cuando dicen, es que ven a vivir la magia de la PNL, experimenta la magia de la PNL, pon la magia de la PNL en tu vida. O sea, todo ese tipo de cuestiones están bien, o sea, son válidas, ¿me explico? Es responsabilidad de la persona hacerlo funcionar, pero al final de cuentas, no les explican que esa magia se va a derivar después de un proceso de entrenamiento, después de un proceso de práctica, después de un proceso de prueba y error. La magia en la PNL es una cuestión metafórica, porque sí realmente después parece que es magia. Cuando tu comunicación se vuelve más robusta, cuando tu establecimiento de resultados se vuelve más robusto y más efectivo, cuando el diseño de tus estrategias está acompañado de estrategias mentales, pues parece magia. Pero no es una magia que tú tienes que poner en marcha y que cuando inicias ese proceso de ponerla en marcha es complicado. Te topas con prueba y error. O sea, la cuestión con esto de la magia es que cuando a ti te dicen que ya eres mago, ¿no? O sea, que ya eres mago de PNL. De hecho, uno de los libros más
clásicos dentro de la programación neurolingüística, o para aprender programación neurolingüística, se llama aprendiz de brujo. O sea, me explico. Cuando tú pones en práctica, según todo ese proceso donde tú ya eres brujo, donde tú ya eres mago, donde tú ya generas magia, y no te funciona, el problema no es la PNL, ¿me explicó? Yo lo he visto a lo largo del tiempo. El problema para las personas no es la PNL. El problema es la identidad y la idea que agarran de ellos mismos. Empiezan a decir cuestiones del tipo, entonces no aprendí bien, entonces no lo sé hacer, entonces no sirvo para esto, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezan a impactar su identidad. Eso es fundamental. Pero la cuestión es esa, o sea, es entender que la programación neurolingüística sí genera soluciones mágicas. La palabra magia es una metáfora, pero entender que esa magia no va a suceder si tú no la pones a trabajar. Esa es la parte, creo, más importante, donde más en cuenta tenemos que estar. Porque muchas personas sí se van con esa finta, o sea, sí se van con la idea de que ya, son magos, y está bien, la actitud cuenta, pero en el momento de la ejecución es donde empieza a fallar, donde empiezan a obtener resultados que no esperaban, y empiezan a dudar de ellos mismos, ¿me explico? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Esta pregunta por eso me pareció interesante, la de la magia. Porque la magia es una cuestión metafórica, la usaban muchos escritores de programación neurolingüística en los 80s, en los 90s, pero la realidad es que hay que ponerle esa magia a trabajar. O sea, si tú no la pones a trabajar, no va a haber magia, ¿ok? Hasta los magos tienen que estar practique y practique y practique y practique y practique sus actos para que le salga con excelencia. Lo mismo en la programación neurolingüística. Tienes que ponerla a trabajar, tienes que ponerla en marcha, tienes que ponerla en práctica para que te funcione. Si no, no va a funcionar, ¿vale? Me preguntan cómo pueden cambiar la idea de sí mismos utilizando programación neurolingüística. Esa es una muy buena pregunta también. Creo que en muchos aspectos, por ejemplo, el otro día estaba colaborando con un amigo, están diseñando en su oficina un curso, un manual, una metodología completa sobre la mentalidad para un emprendedor, ¿no? Un emprendedor, por ejemplo, por tocar el caso, lo primero con lo que un emprendedor tiene que lidiar es con la idea de sí mismo, y va muy relacionado también con lo que comentábamos hace rato de la magia. ¿Cómo está tu identidad? O sea, no es tanto las técnicas, no es tanto cuánto lucirte, no es tanto cuánto, por ejemplo, hipnotizar a alguien, para nada. Creo que la idea de ti mismo cambia conforme vas obteniendo resultados. Es la cuestión, por ejemplo, con la autoestima. O sea, mucha gente piensa que la autoestima se alimenta internamente, pero no, la autoestima, está comprobadísimo, se alimenta de afuera. O sea, si afuera la gente piensa que eres, debo decir pendejo, pero si afuera la gente piensa que eres medio tonto, y tú te das cuenta, es muy difícil alimentar o hacer crecer tu autoestima cuando te das cuenta que no estás consiguiendo resultados. ¿Me explico? Que la gente te cataloga de tal o cual manera. Eso impacta mucho en la identidad de las personas. El nivel de identidad de una persona es fundamental. O te lleva o te baja. O sea, la idea que tienes de ti mismo baja o aumenta dependiendo de esa idea que tienes de ti mismo. Uno de los elementos sustanciales, o por ejemplo, para responder la pregunta, ¿cómo incrementas esa idea de ti mismo? Es muy fácil y es muy simple. A lo largo del tiempo yo me he dado cuenta que la mejor forma que tienen las personas para mermar la idea que tienen de sí mismos es comparándose. El proceso comparativo, el proceso de comparación es una bala, o sea, es una bala en tu cabeza. Porque te estás comparando regularmente por algo que tú quieres, o por una habilidad, o por algo que tú aún no consigues, y regularmente te comparas con alguien que ya lo tiene. ¿Me explico? De ahí ya te pusiste abajo, o sea, desde ahí ya estás en un escenario inferior. Posteriormente, las ideas que empiezas a hacerte de ti mismo están desde ese escenario inferior, no están aquí ni están acá, están aquí, están abajo. Entonces el proceso comparativo, pues no vas a salir bien librado jamás de compararte con alguien. Porque obviamente por pura lógica te estás comparando con alguien que ya tiene algo que tú quieres que tú no has conseguido. ¿Sale? Entonces, esa comparación, pues siempre vas a salir perdiendo. Y eso va a tener un impacto directo a la idea que tienes de ti mismo. Las veces que yo he trabajado con, por ejemplo, retomando el caso que te contaba al principio, con emprendedores, etcétera, es una aclaración que yo les hago. O sea, lo primero que tú tienes que trabajar es la idea que tienes de ti mismo. Porque va a haber un chorro de situaciones con las cuales te vas a enfrentar que te van a hacer dudar de esa idea que tienes de ti mismo. Y la primera que estás haciendo es, ¿por qué empezaste esto del emprendimiento?
porque te estás comparando con alguien que tiene una vida más relajada en cuestión económica y en tiempo como tú. ¿Me explico? Uno de los primeros mitos que hay, hay por ejemplo millones de cursos donde hablan de emprendimiento y de tener más tiempo para convivir con tu familia, etcétera. No es real. Trabajas más, trabajas incluso más que cuando trabajabas para alguien, ¿me explico? Entonces, cuando un emprendedor empieza y se da cuenta que el dinero no llega, porque se tarda en llegar, que el dinero no llega, que no es verdad que tiene más tiempo para pasar con su familia, la idea que tiene de sí mismo empieza a golpearse, y se empieza a golpear desde la identidad. Por eso es tan importante mantener una identidad potente, como te decía hace rato, o sea, la identidad o te baja o te sube, y la identidad forma parte de un conjunto, o sea, yo siempre se los explico a mis alumnos como la teoría de conjuntos, o sea, la identidad se refiere a quién eres. Y si tú eres una persona, vamos a tocar el ejemplo, por ejemplo, pero bueno, vamos a tocar el tema, por ejemplo, de la salud. Si tú eres una persona saludable, entonces vas a tener creencias de una persona saludable, y vas a tener hábitos de una persona saludable, y vas a tener un entorno de personas saludables, y vas a tener conductas de personas saludables. Es un todo, y tu identidad es que eres una persona saludable. Pero si en tu identidad no eres, tienes una idea muy baja de ti mismo, entonces no se forma ese conjunto que le da forma a tus creencias, a tus hábitos, a tus conductas, a tus entornos, ¿me explico? Esa es la importancia del ser. Por eso esta pregunta es tan importante, o sea, ¿cómo modifico o cómo creo la identidad o cómo aumento esa idea que tengo de mí mismo? Así de bote pronto lo que yo puedo decir es elimina toda fuente de comparación, toda. Ni siquiera para tomar un modelo. Si estás en un momento en el que la idea de ti mismo no es muy buena, ni siquiera te sirve tomar la imagen de alguien como un modelo, porque ese modelo ya tiene algo que tú quieres y que tú no estás consiguiendo. Desde ahí, pum, ya estás abajo, ¿sale? Elimina cualquier fuente de comparación. Eso es fundamental para elevar la idea que tienes de ti mismo. Cuando eres capaz de dejar de compararte, es inevitable, o sea, es algo que tenemos muy presente. Incluso a muchos nos los programaban cuando éramos pequeños y nos comparaban con nuestros hermanos, y etcétera, ¿no? Pero elimina esa fuente de comparación, porque esa fuente de comparación es la que está impactando en tu idea de ti mismo. Hay personas que, por ejemplo, están logrando cosas, o sea, incluso están consiguiendo cosas, pero como están en ese proceso de comparación, ni siquiera lo ven, porque no son los resultados que obtiene la persona con la que se están comparando. Hay que tener mucho cuidado con eso, y esa cuestión de la comparación es básica y es fundamental, porque hay muchas personas que en ese proceso de comparación acaban por decepcionarse tanto de sí mismos que dejan de lado el resultado que estaban buscando, ¿vale? Creo que esa es la mejor forma, así de bote pronto, de empezar ese proceso como de desintoxicación comparativa, para que puedas empezar a voltearte y a verte tú, a ver los logros que tienes, a ver las cosas buenas que tienes, y tomándolas como soporte, como base, como cimiento, empezar a conseguir un poco más, y un poco más, y un poco más. Es una metodología completa, pero básicamente es eso, o sea, es esa desintoxicación comparativa, ¿vale? Me preguntan, ¿cómo puedo hacer que mi esposo cambie en su relación conmigo? Esta es de las cosas más complicadas que hay de explicar en programación neurolingüística. Es muy simple y es muy sencilla. Tú no puedes hacer que tu esposo cambie. Punto. No se puede. Nosotros no podemos hacer que alguien cambie. ¿Sale? Podemos persuadir, podemos insinuar, podemos llevar, podemos mostrar con el ejemplo y con eso generar un proceso de cambio. Pero si la otra persona no quiere cambiar, no va a cambiar. Así de simple. Es como les explico en el curso que yo doy de persuasión. Ok, tú puedes tener todas las herramientas de persuasión, pero si la persona, por ejemplo, te dedicas a ventas, ¿no? Y tienes todas las técnicas de ventas, y tienes todas las técnicas de persuasión, y tienes todas las técnicas de hipnosis y de lenguaje hipnótico, y lo tienes todo, ¿vale? Pero si la persona no tiene dinero, no te va a comprar. Punto. O sea, hay cosas en donde no podemos hacer más. Y esta es una de ellas. O sea, nosotros no podemos hacer que una persona cambie como nosotros queremos que sea. ¿Sale? Eso de entrada te deriva un chorro de cosas. O sea, también hay que tener en cuenta el proceso evolutivo de la persona. O sea, a lo mejor tú conociste a una persona hace 20 años que ahora es muy diferente hace 20 años.
¿sale? Pero tú no puedes hacer que la persona cambie. Tú puedes hacer tu esfuerzo, tú puedes hacerlo mejor, tú puedes esforzarte más, lo que tú quieras, ¿me explico? Buscando un resultado. Y si ese resultado depende también de la contribución de la otra persona y la otra persona no lo está haciendo, entonces tú no puedes hacer nada. Ese es el problema también con muchas personas que establecen objetivos en conjunto o que establecen un resultado en conjunto. O sea, piensan que las 2, 3, 4, 5, 20 personas están buscando el mismo resultado y no es cierto. Y el problema viene cuando ya se pone más complicado el asunto y los demás ya cumplieron su parte del objetivo o del resultado, pero tú no, pero confiaste en ellos, ¿me explico? Por eso los objetivos o los resultados que estamos buscando son individuales y son de cada quien. Se dice mucho, o sea, lo único por lo que nosotros podemos ejercer cierta presión, hay muchas personas que se desgastan mucho en esto, por eso contemplé esta pregunta, la de cómo le puedo hacer que mi esposo cambie, ¿no? Hay muchas personas que se desgastan mucho en esto, pero la cuestión es muy simple, tú no tienes control sobre, o sea, es como por ejemplo la cuestión que estamos viviendo ahorita con la contingencia sanitaria, ¿no? O sea, hay personas que no están de acuerdo con ella, totalmente de acuerdo, pero la pregunta es, ¿puedes hacer algo? ¿Puedes cambiarlo? ¿Está en tus manos moverlo, modificarlo? Es que no es real o no es real. ¿Puedes modificarlo? No, está, y es lo que hay, y tienes que hacerlo funcionar. Hay personas que se están desgastando muchísimo buscando soluciones que no pueden poner en práctica, ¿sale? Tú a lo mejor te estás desgastando mucho buscando la manera en que tu esposo cambie cuando no está a tu alcance que él cambie. ¿Me explico? Lo mismo el esposo, los hijos, la pareja, no cambian. Las circunstancias no cambian. Tu cuarentena no cambia. ¿Me explico? La cuestión aquí es ¿qué sí puedes cambiar? Y hay solamente dos cosas que podemos controlar, básicamente, y que están en nuestro alcance. Todo lo demás no funciona. ¿Cuáles son esas dos cosas? Muy simple, tu esfuerzo y tu actitud. Es lo único que puedes cambiar. Es lo único que puedes controlar. Eso te va a traer resultados, ¿vale? Tal vez no sea el resultado que quieres, pero muy probablemente sí. Hay, por ejemplo, personas que en cuestiones laborales me dicen, es que mi jefe, tal. Ok, tú no puedes cambiar la forma de ser de tu jefe, pero sí puedes esforzarte más para que a lo mejor en alguna otra de la empresa te vean y te lleven. ¿Me explico? A lo mejor puedes esforzarte más y entonces tu jefe va a encontrar que eres fundamental en su equipo y entonces va a cambiar su trato hacia ti. ¿Me explico? Pero es lo único que tienes. O sea, lo único que tienes es tu esfuerzo y tu actitud. Es todo lo que puedes controlar. De ahí a que controles que con eso sea una forma de asegurar un resultado, no lo sabemos. Tú puedes buscar 20 maneras diferentes, tomar 50 cursos distintos sobre cómo comunicarte, y ponerlos todos en práctica y bajarlos a la zona del conocimiento y con ellos ejecutar. Pero si tu marido no quiere cambiar su forma de ser, no va a cambiarlo. ¿Me explico? Hasta ahí espero que haya quedado clara esta cuestión, porque sí es muy frecuente que las personas toman este tipo de cursos para cambiar a otras personas. ¿Me explico? No va a cambiar, vas a cambiar tú. Y va a cambiar tu resultado, y va a cambiar tu esfuerzo, y va a cambiar tu actitud. Y eso te va a llevar a ciertos resultados. Pero eso no te va a asegurar de ninguna manera que las personas cambien su trato contigo. ¿Me explico? El resultado no está asegurado, aun por mucho que te esfuerces, por muy buena actitud que tengas. Y eso tenlo en cuenta. Mucho menos está en tus manos cambiar la forma de ser o de actuar de una persona. ¿Va? Siguiente pregunta. Me dicen, ¿cómo puedo saber las decisiones que estoy tomando decisiones correctas, ¿no? ¿Cómo puedo saber que estoy tomando decisiones correctas? Mira, básicamente hay una técnica con submodalidades que te puede indicar decisiones correctas. Básicamente a lo que nos estamos refiriendo con eso es a evidencias sensoriales. O sea, tú sabes cuando estás tomando una decisión correcta o incorrecta. Hay un espacio de segundos que se abren en tu mente cuando sabes que te avisa que no estás tomando una buena decisión, ¿ok? Pero hay que tener muy desarrollada la evidencia sensorial. Te repito, hay técnicas con submodalidades. Recuerda cómo han sido tus buenas decisiones, dónde se sienten, cómo son, cómo ves, y esas submodalidades puedes tenerlas como referencia para tus próximas tomas de decisiones. ¿Me explico? Pero lo mismo, o sea, no puedes saber si estás tomando una buena decisión porque tu evidencia sensorial te lo indica, pues sí, puede ser. Pero tú puedes esforzarte mucho, tener una muy buena actitud, pero el resultado no va a depender de ti. Casos que me han pasado, personas que le invirtieron 2, 3 meses a un proyecto en su trabajo, sin ver a su familia, sin ver a su esposa, sin ver a sus hijos,
Se esforzaron, por supuesto, tuvieron una muy buena actitud, por supuesto, y al final, el día de la presentación, llegó el sobrino del dueño de la empresa con una idea mucho más baja, pero es el sobrino del jefe, entonces le vamos a dar la oportunidad a él. ¿Me explico? Entonces, te puedes esforzar, puedes tener una evidencia sensorial de que todo lo que estabas haciendo estaba bien, pero al final el resultado no va a depender de ti. O sea, la cuestión, y es algo que yo les platico mucho, de las decisiones correctas o incorrectas, hasta un cierto punto estoy yo medio en contra. O sea, hay por ejemplo toda la teoría de la toma de decisiones, ¿no? E incluso hay cursos, libros, maestrías sobre la toma de decisiones. Pero creo que todas combinan o todas caen al mismo punto. El chiste no es la toma de decisiones, el chiste es la gestión de las consecuencias de la decisión que tomaste, güey. Eh, Puedes tomar muy malas decisiones, pero las haces funcionar, güey. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay personas que tienen maestría en eso. O sea, hay personas que van de error en error, bueno, que parece que van de error en error, pero al final saben gestionar muy bien las consecuencias de las decisiones que tomaron. Entonces no hay error, ¿me explico? No hay una mala decisión. En nuestra vida pasa lo mismo. O sea, hay muchas personas que no deciden por la consecuencia, ¿no? Se preocupan por una consecuencia que ni siquiera conocen, ¿no? eh, yo la parte donde te digo es esa, o sea, tú tienes que decidir lo que tengas que decidir. Muchas presuposiciones de PNL, dos presuposiciones de PNL te dan muy concretamente de eso, o sea, tú siempre vas a tomar la mejor decisión que está a tu alcance con la información que tienes y en el momento determinado, ¿vale? Y la persona siempre va a decidir buscando una intención positiva, eso también queda muy claro. Pero la cuestión importante aquí no es esa, la cuestión importante aquí es gestionar el resultado de la decisión que tomaste. Por eso el problema no es decidir, el problema es gestionar lo que se deriva de una decisión que tomaste. O sea, no te preocupes tanto, bueno, es un mensaje que te doy, no te preocupes tanto por la toma de decisiones, preocúpate por gestionar las consecuencias que te trae la decisión que tomaste, ¿vale? Bueno, y antes de seguir con las preguntas, pues viene la sección, la parte comercial de todo esto. Recuerden, te invito, muy placenteramente, te invito a que me visites en mi blog, www.neuroempresaconpnl.com. Ahí pongo varios posts, pongo varios articulitos, pongo audios, pongo varias cosas ahí. Y también te invito a mi academia. Tengo una academia online donde tú puedes encontrar una serie de cursos. Tengo cursos de perdón, tengo el curso de seducción, tengo el curso de persuasión, tengo el curso de bajar de peso, tengo el curso de hábitos, tengo varios cursos ahí, tengo mis libros, tengo el audio, en audio curso tengo el curso de Amazonas, tengo el curso Liberando la mente de miedos, ahí los puedes adquirir. ¿Dónde los puedes adquirir? Muy sencillo, www.academiadedesarrollopersonal.com.mx www.academiadedesarrollopersonal.com.mx. Aquí te voy a poner ahorita la liga. La cuestión es esa, ahí puedes encontrar todos mis cursos, puedes encontrar mis libros, puedes encontrar los audiocursos que doy. El de perdón, acabo de subir hace poquito el de perdón, acabo de subir el de laberintos, que también es un muy buen curso, está en video, está en audio. El de perdón también está en video, está en audio. Entonces ahí los puedes encontrar. Recuerda www.academiadedesarrollopersonal.com.mx, ¿vale? Seguimos con las preguntas, ¿no? Digo, también tengo que aprovechar para hacer mis comerciales, ¿no? Me preguntan, ¿cómo puedo mejorar en mi trabajo? ¿No? Es otra pregunta muy común usando programación neurolingüística. ¿Cómo me puede ayudar la programación neurolingüística a mejorar en mi trabajo? Es una pregunta también muy recurrente. Básicamente, te digo, las personas tratan de aprender estas metodologías por mejorar, por encontrar bienestar, por alcanzar ciertos resultados en su vida. Es muy común esta pregunta, te repito, ¿cómo puedes mejorar? De un chorro de formas. O sea, la programación neurolingüística te brinda un montón de metodologías, te brinda un cambio mental para establecer resultados, para fijarte en las personas, para observarlas, para tener en cuenta la información que es valiosa tener. Para todo eso te brinda información la programación neurolingüística. La parte importante aquí es ponerla a funcionar. Por ejemplo, me acuerdo ahorita de un caso, en alguna ocasión alguno de mis alumnos me habla y me dice que lo acaban de ascender en su trabajo, ¿no? Que ya es director del área en su trabajo, ¿no? Y yo, ay, órale, wow, ¿no? O sea, yo sentí muy padre, ¿no? Porque dije, no, pues ya empezó a usar metaprogramas, ya empezó a usar canales de percepción, ya todo, ¿no? Ya empezó a usar el metamodelo, mil cosas, ¿no?
Y le digo, a ver, pues platícame, ¿qué usaste, no? ¿Qué le caíste por metaprogramas o cómo fue la onda, no? Y me contesta, me dice, no, lo que pasa es que mi jefe, el que era el jefe del área, se fue a otra empresa. ¿Ok? Me dice, y la persona que estaba de abajo, o sea, la que seguía, se fue con él. ¿Ok? Me dice, entonces, como yo era el que más antigüedad tenía en el departamento, pues me dieron a mí la jefatura. Ok. Es otra forma, me explico, pero la programación neurolingüística te brinda un chorro de herramientas, o sea, te da mucho, sobre todo herramientas mentales, que es importante que tú sepas empezar a usarlas sin miedo. Modifica, puede reprogramar muchas ideas que tenemos. No sé, hay muchas personas que, por ejemplo, ante el escenario de una mejora, por ejemplo, laboral, son los primeros en bajar la mano, ¿no? Porque les da miedo, porque creen que no son capaces. Empezamos desde ahí, o sea, tú antes de usar la PNL, yo siempre lo he dicho, o sea, y creo que es un escenario muy común en mis cursos, antes de usar la PNL hacia afuera, úsala hacia adentro. O sea, vuélvete, modifica esa identidad, conviértete en una persona muy potente, una persona muy, 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 digo, quienes me conocen en clase saben qué palabras estoy diciendo, pero vuélvete una persona muy potente tú. Cuando ya la PNL está incrustada en ti, entonces es muy fácil ejecutarla afuera. Es sencillísimo, porque ya eres un programador neurolingüista, ¿me explico? Entonces, esa parte es importante, ten en cuenta eso, o sea, ¿cómo te puede ayudar? De un montón de formas, con canales de percepción, con sistemas de representación, con anclajes, con metaprogramas, modificando creencias, niveles neurológicos, mejorando la manera de comunicarte, generando una comunicación mucho más robusta, despertando esas cualidades o esas características de líder que tienes y ponerlas a trabajar de un montón de maneras. O sea, la programación neurolingüística es una herramienta, técnicamente en las empresas o en un escenario, puedes aprender muchas cosas, incluso está en YouTube, ¿no? O sea, el conocimiento técnico sobre algo está por ahí, o sea, está en internet. O sea, en internet encuentro, aparte de los libros, aparte de cursos, aparte de clases, etcétera, hay muchas habilidades técnicas que puedes encontrar y aprender de diferentes maneras. Lo que yo te puedo comentar que en las empresas está marcando una diferencia sustancial es este tipo de herramientas, la programación neurolingüística, cómo anda la persona acá arriba, para manejar equipos, para gestionar equipos, para qué tanta resiliencia tienen, para aguantar los embates, ¿no? Digo, por ejemplo, ahorita, en esta cuestión que estamos viviendo, creo que es muy importante que la forma que tienen mental los líderes. Aguantar, tomar decisiones, y eso una mente turbada o una mente en movimiento no es capaz de hacerlo. Necesitas gente que tenga una claridad mental para la toma de decisiones y sobre todo la gestión de las consecuencias de esas decisiones. Y eso no se aprende en la universidad o en la escuela. Eso se aprende a través de este tipo de cursos. Se aprende a través de muchas tecnologías mentales que están ahí para fortalecer la mente de las personas. Hay personas que ya lo traen por default, pero si tú no lo tienes, entonces un curso de programación neurolingüística te va a ayudar mucho a poderte mover diferente en tu escenario laboral. Y no solo laboral, también personal, también con tu pareja, también con todo, ¿vale? Otra de las preguntas más comunes que se están dando por obvias razones en estos días es la de la ansiedad. Me preguntan cómo pueden controlar la ansiedad. Pues mira, básicamente hay mucha metodología sobre el control de la ansiedad para todo. O sea, la ansiedad de, por ejemplo, estar en tu casa en estos días, o por ejemplo la ansiedad cuando estás en un régimen alimenticio, o la ansiedad de esperar una respuesta, o la ansiedad de estar peleado con tu pareja, etcétera, etcétera. Es muy importante tener en cuenta algo, o sea, tu enfoque va a estar centrado y te va a conducir hacia donde estés enfocado. Si tu enfoque está en la ansiedad, hacia ahí te va a conducir. Y es lo que te va a poner a pensar. No porque tu enfoque sea así de maligno y de malvado, sino simplemente porque es hacia donde te estás dirigiendo, es el enfoque que estás buscando. Sino, irregularmente cuando volteamos a ver la ansiedad es porque nos molesta, no porque tengamos una solución para ella, ¿me explico? Una de las formas más sencillas es esa, corregir tu enfoque. Hacia dónde estás viendo, hacia dónde estás observando, por qué estás constantemente ansioso, porque constantemente te estás preguntando por qué estás ansioso, ¿ok? 2. Una manera, perdón, una manera muy simple que yo les digo a mis alumnos para el control de la ansiedad es apropiártela, adueñártela. O sea, es decir, tú elegiste
Tú eliges estar en el escenario que estás. Tú elegiste, por ejemplo, quedarte en tu casa en estos días, en estos tiempos, ¿me explico? Elegiste quedarte en tu casa por una razón, por un motivo, ¿ok? Aprópiate de ese motivo y ese motivo es lo que le va a dar sentido a la ansiedad que estás viviendo. Ocurre en muchas ocasiones. Empezamos a hacer algo que obviamente lleva cierta curva, cierto movimiento y que nos empieza a exigir un poco más, ¿me explico? La cuestión es que en esa curva nos perdemos del por qué empezamos a hacer las cosas. Las personas que elegimos quedarnos en casa, elegimos por cumplir con la normatividad, elegimos por no enfermarnos, elegimos por estar un rato en casa, elegimos por descansar, mil cosas, ¿ok? Tienes que volver a conectarte con ese objetivo, con ese resultado del por qué estás haciendo las cosas. ¿Me explico? Y entonces te apropias de esa ansiedad. La ansiedad aparece después de un cierto tiempo. Obviamente cuando ya avanzaste en el camino hacia el resultado que estabas buscando originalmente. Por ejemplo, las personas que se meten a un régimen alimenticio, les empieza a dar ansiedad cuando llevan ya 2-3 meses, 2-3 semanas de dieta. ¿Me explicó? Pero porque en ese momento ya perdieron de vista, uno, los resultados que han estado obteniendo, y dos, el por qué empezaron. ¿Sale? Es algo que también trato mucho con mis alumnos de tercera edad. Es eso, o sea, ok, por ejemplo, ellos son un grupo vulnerable en este momento y ellos eligieron quedarse en su casa por no contagiarse de la cuestión que hay ahorita. La cuestión es que es una decisión que tú tomaste y la tomaste por algo. Yo lo que les he dicho cuando me han contactado para preguntarme de esto de la ansiedad es, ok, ¿te has enfermado? ¿No? Entonces tu resultado se está dando. El por qué lo empezaste a hacer se está dando. Enfócate en el resultado. No te enfoques en la ansiedad. Hay muchas personas que, por ejemplo, se empiezan a centrar más en la ansiedad y la ansiedad duele. ¿Ok? Duele, literalmente duele. Duele en la cabeza, duele en el cuerpo, duele en alguna parte. Pero entonces su atención se centra hacia esa ansiedad, hacia ese dolor. Y lo que quieres cuando tienes un dolor es quitarte ese dolor. Entonces lo que va a hacer esa ansiedad es que te va a conducir a retomar lo que está antes del por qué empezaste a hacer las cosas. Por lo cual te va a llevar a un resultado que no es el que estás buscando, ¿ok? La ansiedad en este momento es algo muy común. Está por todos lados. Pero tú tienes el control sobre esa ansiedad. Tú eliges, tú escoges, tú tienes esa gran capacidad, ese gran poder de elegir hacia dónde te enfocas. Cuando aparece la ansiedad, lo que yo le sugiero es enfócate de nuevo en tu resultado. Es porque tu resultado ya está atrás. Hay personas que están ya en su casa desde hace... hay personas que están en su casa ya desde hace más de un mes. ¿Me explico? Y es muy lógico que esa ansiedad empiece a aparecer. Nunca habías pasado tanto tiempo de corrido en tu casa. Pero en ese mes ya se perdió el objetivo del por qué estás. ¿Me explico? Retoma ese objetivo y le va a dar de nuevo sentido al por qué estás en tu casa. Y vas a dejar de ver la ansiedad y vas a elegir ver el resultado que estás obteniendo. Lo mismo cuando las personas, por ejemplo, están en un régimen alimenticio. Ok, deja de ver la ansiedad que tienes por irte a dar media hora de tacos de pastor con el Calimán. ¿Me explico? O empieza a observar el resultado que has tenido. Haz tuyo ese resultado en lugar de estar observando lo que no puedes. Observa lo que has conseguido y le va a volver a dar sentido a lo que estás haciendo. Esa es una forma muy sencilla de combatir la ansiedad. Tómala bajo tu control y dile a tu ansiedad que tú mandas y que lo que estás haciendo tiene un sentido. Y el sentido es el resultado que estás buscando por haciendo lo que estás haciendo, que te está derivando en una ansiedad, simple y sencillamente porque hace mucho empezaste a hacerlo. ¿Sí me explicó? Espero que haya quedado clara esa explicación. La última pregunta que vamos a trabajar para que no se haga tan largo este video, es que me está preguntando muchas personas que qué son los cambios generativos. Pues, se ve que han leído, ¿no? Que han estado leyendo sobre desarrollo personal. ¿Qué son los cambios generativos? Los cambios generativos es que tú puedas llevar a cabo un cambio a través de un proceso que te va a redituar en algo más grande de lo que tenías. ¿Ok? Esos son los cambios generativos.
Ahorita una explicación, cayendo en lo mismo. Actualmente tenemos un escenario muy claro de cambios generativos. Hay personas que, por ejemplo, quieren que ya pase todo esto de la contingencia sanitaria para salir, ¿ok? Y la pregunta es, ¿a qué vas a salir? Vas a salir a hacer exactamente lo mismo que hacías antes de la contingencia sanitaria. Eso es un cambio remedial o es un escenario de no cambio. No estás cambiando nada. Muchas de las cosas, por ejemplo, que quieres generar cambios generativos en esta situación, estudia algo, aprende una habilidad nueva, aprende a cocinar, aprende a tejer, aprende a surcir tu ropa, aprende programación neurolingüística en la Academia de Desarrollo Personal.com.mx, por ejemplo. Puedes aprender algo y eso te va a llevar a un escenario de crecimiento, ¿me explico? Eso es un cambio generativo. Hay, por ejemplo, el ejemplo que yo les pongo mucho en clase cuando me preguntan esto, o bueno, cuando tocamos el tema de los cambios remediales y generativos. Los cambios generativos tienen una contraparte, que son los cambios remediales. Yo les pongo el caso de una persona que yo conocí que todos los días, como a mediodía, más o menos, mediodía a la 1 de la tarde, le dolía la cabeza. Entonces la persona lo que hacía es que iba a su cajón, a su gaveta, sacaba unos Advil, se los tomaba y le dejaba de doler la cabeza. Fue precisamente en unas vacaciones que esta persona tuvo cuando se dio cuenta que su dolor de cabeza se presentaba porque no desayunaba en la mañana. Salía muy temprano, con mucha prisa, tenía que repartir a sus hijos en los colegios, etc. Y no le daba tiempo de desayunar. Llegaba a la oficina, se ponía a trabajar y ya comía, su primer alimento lo comía a la hora de la comida, 2:30, 3 de la tarde. Eso le generaba un dolor de cabeza, pero como ya era parte de una rutina, él lo único que hacía es que tomaba sus Advil y con eso ya se le quitaba, era un cambio remedial. Cuando él precisamente en unas vacaciones que toma, empieza a desayunar temprano, etcétera, etcétera, se da cuenta que ya le deja de doler la cabeza como mediodía. Entonces, el cambio generativo se presenta en que abrió un espacio de tiempo para tomar un desayuno en la mañana, ligero si tú quieres, evitar el dolor de cabeza y cuidar mejor su alimentación. Eso es un cambio generativo. El escenario que estamos viviendo actualmente es una gran oportunidad para cambios generativos saliendo. A mí, por ejemplo, me ha llamado, digo, tal vez tú también lo has visto en redes sociales, esas imágenes de animales que han regresado a las playas, la cuestión de la contaminación, cómo ha reducido, etcétera. Si nosotros salimos y hacemos lo mismo que hacíamos antes, este escenario de cambio que tenemos se va a ir a la basura, no va a haber servido de nada. Va a haber servido en el escenario de que pues, a lo mejor no nos enfermamos, etcétera, etcétera. Pero esa evolución como persona, salir y hacer lo mismo, no va a tener ningún sentido. ¿Qué otras cosas? Ok, a lo mejor con calma muchas personas, y es algo que está pasando con muchos de mis amigos que son de provincia y que no tuvieron la posibilidad de regresar con su familia, se están dando cuenta el valor y el peso que tiene la familia en ellos. Y entonces un cambio generativo que ellos tienen la plataforma de llevar a cabo es ok, ir más seguido a visitar a sus papás, abrir más esos espacios, hacer de lado un poquito la cuestión social, de su interacción social, de los fines de semana, para un viernes agarrar sus cosas e irse a visitar a su familia el fin de semana y regresar. Y a lo mejor en lugar de visitarlos cada mes, visitarlos 2 veces al mes, etcétera. ¿Me explico? O sea, un cambio generativo es eso, o sea, un cambio es algo que tú puedes generar después de algo, un proceso de cambio. Los procesos de cambio no nos gustan porque van contra lo que estamos haciendo, pero la importante es darle una salida a ese proceso de cambio de modo que nos genere, en su palabra lo dice, generatividad, genere algo nuevo y positivo para nosotros. No un cambio remedial. Un cambio remedial son los Advil. Un cambio generativo es mejorar mi alimentación. Eso es un cambio generativo. Te repito, el escenario que tenemos es una excelente plataforma para empezar a generar cambios generativos. Cómo me comporto, cómo soy en mi relación con mi familia, cómo soy en relación con mis amistades, con mis compañeros de trabajo, cómo me comporto cuando voy a la playa, o sea, me explico. ¿Cómo puedo cambiar de manera generativa que yo sea una mejor persona? Y ese es un escenario que tenemos actualmente y que tenemos que aprovecharlo. Y bueno, pues hasta aquí estas preguntas, creo que son como 10 las que respondimos, la verdad no las enumeré, pero algo así, más o menos, como 10, 9, por ahí así. Te agradezco mucho tu tiempo, te agradecería mucho que te suscribas al canal, aquí está abajito donde te puedes suscribir.
para recibir las notificaciones de videos nuevos que hagamos. Te agradeceré mucho que pases a mi academia online, donde puedes adquirir todos mis cursos de manera segura, de manera muy confiable. Puedes observarlos ahí en la página o puedes descargarlos para verlos en tus dispositivos, tal vez cuando vas al trabajo, etcétera, etcétera. Los cursos que tengo ahí regularmente la mayoría son grabados en sesiones en vivo, o sea, es un formato que yo le llamo el formato LIC, Like in the Classroom, donde está toda la interactividad que tienen mis alumnos, las sesiones de preguntas y respuestas que manejamos, que creo que es donde se genera mucho conocimiento y mucha experiencia por parte de las personas. También están algunos cursos que he subido ahorita que estamos en esta contingencia. Hay audiocursos, hay libros, hay una gran variedad y voy a estar subiendo más. Te invito, voy a tener un curso en la Ciudad de México, voy a tener un curso de PNL Fundamentals. La fecha tentativa que está, porque también es una responsabilidad mía que tú estés seguro cuando vas a un curso mío, no le juego al valiente. Yo puedo ser una persona que tiene comportamientos muy atrabancados tal vez en algunos aspectos, pero yo con tu salud no juego. Entonces, hasta que se levante la contingencia, entonces la fecha tentativa que yo tengo para el inicio de estos cursos es la última semana de junio. PNL Fundamentals. En PNL Fundamentals lo que vemos son las 7 sesiones, son solamente 7 sesiones, donde yo te enseño a usar las herramientas fundamentales de programación neurolingüística. Metaprogramas, anclajes, niveles neurológicos, sistemas de representación. Ese es el temario. La información está ahí en www.neuroempresaconpnl.com. Y ese es el curso al que te invito. El próximo curso presencial que voy a tener es PNL Fundamentals. Los fundamentales de programación neurolingüística, las técnicas fundamentales, los temas fundamentales de programación neurolingüística para que tú puedas hacer con programación neurolingüística lo que quieras. Pasa en muchas ocasiones que las personas me hablan y, oye, ¿cómo era la técnica de tal? Pues con gusto se las comparto, pero no es la finalidad. La finalidad es que tú conozcas programación neurolingüística y tú puedas desarrollar tus propias técnicas, ¿me explico? Y tú puedas ejecutar la programación neurolingüística en tu sistema, en tu esquema, en tus escenarios. Eso es lo que a mí me interesa. Por eso quiero que aprendas programación neurolingüística. Y la fecha tentativa que tengo es esa, la última semana de junio. Ya que esté la contingencia levantada, etcétera, etcétera, vamos a podernos reencontrar nuevamente en ese curso, PNL Fundamentals. Te digo, toda la información está en la página, neuroempresaconpnl.com. Ahí está toda la información. Si quieres, también suscríbete al grupo de WhatsApp que está abierto ahorita. Aquí abajo en la descripción del video vas a encontrar la liga tanto de la academia online, tanto de mi blog como del grupo de WhatsApp que está abierto, para que ahí te integres y ahí yo te vaya avisando. Obviamente cuando formas parte de mi comunidad en WhatsApp, en Facebook, obviamente pues hay ciertos privilegios, ¿no? Te enteras primero de los cursos, te enteras primero de los materiales que hay por ahí, te llegan este tipo de materiales. Me preguntaban también una persona ahorita que por qué no he hecho podcast, porque soy muy vago. Entonces lo que voy a hacer es que estas mismas sesiones de audio, de video, estos mismos videos van a ser los nuevos podcasts que voy a empezar a colocar. El podcast que tengo lo puedes encontrar en iTunes y en iVoox. Lo puedes encontrar como The Afterworld Podcast. Y son temas de desarrollo humano. No tengo muchos capítulos ahí, tengo como 15 capítulos más o menos. Pero estos mismos videos también los voy a empezar a colocar en el podcast. Entonces, soy muy vago. Entonces la verdad es que el mismo trabajo de hacer este video lo vamos a colocar también en el podcast y en la página. ¿Ok? Yo te agradezco mucho tu tiempo. Muchísimas gracias. Espero me ayudes compartiendo este video con las personas que estimas, que quieres, que sabes que están en búsqueda de un crecimiento personal. Te agradezco mucho y nos vemos aquí. A la próxima. Cualquier forma de contacto lo encuentras en las páginas, lo encuentras a través de Facebook, lo encuentras a través de los grupos de WhatsApp. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Deseo mucho éxito y mucho bienestar para ti y tu familia. Que estés muy bien. Muchas gracias.